de las alas que reciben el nombre de hemiélitros, que son estas estructuras, como podemos observar en la imagen, que tienen una característica de este tipo de alas, es decir, las alas tienen consistencias membranosas hasta la mitad, como lo podemos ver en el segundo par, y donde está señalado, pues también tienen otro tipo de consistencias, una consistencia coriácea No, en la otra mitad del ala. corrección, no es segundo par, es el primer par. Ah, en el primer par, perdón. En el primer par, donde tiene una mitad de una consistencia de la ala, una consistencia membranosa, y la otra tiene una consistencia coriácea. Y esto en relación con la modificación de este tipo de alas. Aquí tenemos otras modificaciones. Podemos observar aquí en el álteres o balancines, que podemos observarlos en la clase díptera. Y estos por lo general, como dijo el ingeniero antes, que eran unas modificaciones del primer par de alas, que tienen Vamos mal, como, el segundo par de alas. perdón, en el segundo Fíjese par de bien, alas. el de adelante es el primer par, el de atrás es el segundo par. Y los halteres o balancines están en la parte de atrás. Ok, entonces ese es el segundo par de alas, es el modificado que recibe el nombre de halteres o balancines. Y estos tienen funciones en darle, cuando el insecto está en vuelo, pues darle balance al insecto cuando éste está en pleno vuelo. Y darle orientar el vuelo, sirve para Orientarlo. orientar, como una aleta de los aviones. Sí, sirve para orientarlo. Y tenemos el pseudoalteres, que tiene como función una modificación de las alas, pues estas se encuentran generalmente enrolladas. Pueden ver los pseudoalteres que están en el orden Strepsictera. Es una modificación del primer par de alas que están enrolladas, mientras que el segundo par de alas es el funcional para el vuelo. Y pueden ver que están las alas bastante desarrolladas, mientras que el primero no aparece. Es contrario a los dípteros, que los dípteros, el segundo par de alas no participa mucho en el vuelo, solo el primero. Y es una modificación en dípteros del segundo par de alas, son los halteres o balancines. En los estresípteros, las alas del el primer par de alas está enrollado, no tiene función en el vuelo. Entonces, fíjense con solo esto que ya se ha presentado, ya podemos diferenciar 6 órdenes. Dijimos ortóptera tiene tegminas, coleóptera tiene élitros, hemíptera, o sea, las chinches tienen hemiélitros, hemi mitad, tera ala, la mitad es élitro y la mitad dice membranosa. Faltan los lepidópteras tienen cuerpo y alas cubiertos de escamas, alas escamosas. Y aquí están estos dos, los dípteros que aparentan así, porque a simple vista ver los halteres o balancines ya casi no se observan, aparentan solamente tener dos alas. El primer par de alas está bastante desarrollado, que es la que tiene una acción funcional en el vuelo, mientras que el segundo par de alas está muy reducido a una especie de mazos y que sí le dan alguna dirección al vuelo, pero su participación en el mismo no es mucho. Entonces, el segundo par de alas está muy reducido. Y los pseudoalteres de los Strepsictera, que el primer par de alas está enrollado y el segundo está el segundo par de alas es bastante grande, bien desarrolladas y que son las que funcionan en el vuelo. Fíjense que ahí nomás estamos diferenciando 6 órdenes. Y eso nos sirve mucho a nosotros desde el punto de vista de clasificación taxonómica. Parece que falta una diapositiva. Eh, Solamente agradecerles por su atención. Sí, porque faltó las alas Sí. escamosas. Las alas de las mariposas y como de la mayoría de insectos son membranosas. En el caso de los lepidópteros, como tienen escamas, cuando miramos apéndices unicelulares, que hablamos de pelos o setas y las escamas son esas apéndices unicelulares que se encuentran tanto en alas como en el cuerpo de los lepidópteros. Y es una característica de los miembros que pertenecen a este orden. Así es de que, bueno, quiero asegurarme he estado viendo acá que, ¿sí? Con respecto a las mariposas, cuando dicen de que uno no debe tocarle las alas porque ya no van a poder volar y todo eso, se refieren a que uno le daña las escamas.
Las escamas son estructuras muy frágiles. Si ustedes, inclusive cuando van a hacer una colección y atrapan una mariposa y le ponen los dedos, se le van a soltar, se le van a quitar del cuerpo o de las alas una buena cantidad de escamas y eso pierden hasta la belleza, los colores que tienen esos insectos del estado adulto en las alas o en el cuerpo. Y ya que mencionó eso también, como son tan frágiles, hay veces que quedan en los dedos y algunos dicen, bueno, si usted toca una mariposa y se pasa la mano por los ojos, se va a quedar ciego. Sí, se va a quedar ciego. Se va a quedar ciego, pero en forma instantánea. No, de forma temporal, no de forma permanente. Porque eso es como un polvillo que le entre al ojo, lógicamente le causa un malestar y definitivamente afecta. Pero si nosotros no manipulamos bien los insectos, le vamos a quitar las escamas y es un espécimen que no es apropiado desde el punto de vista de colección entomológica, porque le arruinamos la belleza que tiene, especialmente esos colores, y una mariposa que tenga áreas sin escamas ya no se mira de forma natural, sino que ya está deteriorado el espécimen. Entonces tenemos que tener cuidado en ese sentido, porque le afectamos a ellos, lógicamente ya le quitamos esa protección de las lluvias, por ejemplo, entonces el insecto está propenso a morir porque en la membrana la lluvia los va a afectar y al mojarse la membrana definitivamente el insecto no va a poder volar. ¿Ingeniero? Sí, Méndez siempre. No. Aquí, ingeniero, sí. Ingeniero, una pregunta. Sí. ¿Tienen Arnold Urbina. Sí. Diga. ¿Tienen alguna estructura para detectar la presión del aire de los insectos? Estos, los de las alas. Para evitar la presión del... No, para detectar la presión la velocidad del aire al momento de volar. En las antenas, los pelos o Z, inclusive, no necesariamente puede ser antenas. Las antenas son sensores, dijimos, sensores del viento, pero también los pelos o Z. Acuérdense de que dijimos de que hay una célula aledaña al pelo Z que ese le da el movimiento, dependiendo hasta dónde se doble. El pelo Z eso significa, es indicativo por los insectos de la velocidad del viento y eso, si el viento es muy fuerte, le da indicios al insecto de que no puede moverse porque el viento la puede afectar. Entonces, sí hay sensores de velocidad del viento. Puede estar en las antenas, puede estar en los pelos o setas. Ingeniero. ¿Quién? Pigmentos de... No, yo creo que quite la presentación por pigmentación de las alas. Sí, los colores del cuerpo. Mire, la pigmentación ya son cuestiones químicas propias de la especie. Pero inclusive dijimos del ectoesqueleto que hay algunos colores que puede dar algunas sustancias. Pero en las alas es una parte química que le da el color. Y lo que sí se ha visto también, que no solamente esa parte química que tiene en el cuerpo los insectos que le da los diferentes colores, es lo que sucede, que también en el caso de mariposas, por ejemplo, las mariposas también interfiere para poder modificar la coloración de los insectos, el ángulo en los cuales caen los rayos solares sobre el cuerpo del insecto. Ellos pueden modificar, no es que cambian de color los insectos como el camaleón, sino que tienen unas estructuras que dependiendo del ángulo de los rayos solares hace aparecer que brille más, por ejemplo, una parte del cuerpo de los insectos o no. Entonces hay una combinación de parte química y parte, en este caso, física, por los rayos solares. Pero eso ya es típico de cada una de las especies. Ingeniero. Misael Palma. ¿Sí? En el caso de que algún insecto cuando está haciendo su vuelo salga lastimada alguna de sus alas, ¿tiene el poder de regenerarse o ya queda como quien dice perdida totalmente?
Definitivamente no hay regeneración. No hay órganos, generalmente en insectos no hay órganos que se puedan regenerar. Y lo que sí he visto en laboratorios, por ejemplo, cuando tuve una cría de una polilla. Polillas son aquellos insectos que son lepidópteros, ¿va? Que cuando están en reposo mantienen las alas sobre el dorso del cuerpo a manera de techo a dos aguas. Eso se diferencia con las mariposas. Tuve una cría de insectos, lógicamente por la manipulación se le afectó las alas, eso no se regenera, ni patas, ni alas, ni antenas, no se puede regenerar en los insectos. Lo que sí pasa es que por instinto de sobrevivencia, por instinto de conservación de la especie, el insecto puede seguir viviendo, como ha ocurrido y he observado en crianzas de laboratorio, que algunas polillas, a pesar de no tener las alas funcionales, inclusive el no tener las alas funcionales también depende de otros factores. Hay insectos que no hay suficiente humedad relativa en el lugar donde está la pupa, y cuando emergen, si no hay suficiente humedad relativa, entonces las alas no abren completamente. Pero eso también hace que los insectos, aunque no tengan bien desarrolladas las alas, puedan reproducirse. Y he visto a nivel de laboratorio que esos polillas son capaces de reproducirse, y hay veces que las cantidades de huevos que colocan son mucho más grandes que aquellas que tienen alas. Entonces, eso es como un instinto de sobrevivencia, pero no vayan a pensar de que si se le corta un ala, una pata, un pedazo de antena, lo va a regenerar. No, no sucede en insectos. No es una limitante para ellos, entonces, para sobrevivir. Sí, definitivamente es una limitante. No pueden sobrevivir. Bueno, sí pueden sobrevivir dependiendo de que le corten, pues. Si le cortan un pedazo de antena, lo que es una limitante que no va a poder tener el órgano sensorial para detectar olores, ya como que nos tapen una nariz a nosotros, pues. O que se le quiten pelos o seta, ya la detección es menor. O si le quitan una pata, puede vivir, pero no, tal vez no pueda saltar si es que se le ha afectado una de las patas saltadoras. Y dependiendo de los órganos. Sí, limitantes para vivir, pero no necesariamente tiene el insecto que morir. Muchos insectos viven, inclusive he visto algunos escarabajos, por ejemplo, que donde han empupado, dependiendo de la forma como quede la pupa, algunos órganos como patas quedan, algunas patas mucho más cortas o no se desarrollan bien, pero es de la forma en cómo empupó el insecto. Pero son anomalías que suceden en el desarrollo de esos insectos, pero sí, pueden vivir, inclusive pueden reproducirse. Ingeniero, Jorge Fernando, sí. yo no quedé muy claro en la parte sobre los insectos que tienen alas pero no pueden volar. ¿A qué se debe? Si los insectos tienen alas, es para volar. Es para volar, y es que entonces de nada sirve. Algunos insectos más bien se han despojado de sus alas porque no las necesitan, pero eso depende del hábito donde vivan. Todo insecto que posee alas es para volar, alas desarrolladas. Estamos hablando de insectos alados. Lo que diferenciamos nosotros fueron insectos braquípteros o brachípteros, como los dermápteras. Si ustedes fijan, esa tijereta o tijería, nombres comunes, si se fijan en los adultos, porque posiblemente las ninfas no tengan ni rudimentos de alas, en los adultos tienen rudimentos de alas, pero esos rudimentos de alas no les sirve para volar. Ahí sí, pero es parte de la evolución de los insectos, que no han perdido completamente las alas, solo han quedado rudimentos de esas, y esos insectos, nadie ha visto un dermáptero volando, porque sus alas no son funcionales. Pero los que tienen las alas desarrolladas, si las tienen desarrolladas, es lógicamente para volar. Y hay insectos ápteros que hablamos, que sus antepasados tuvieron alas, pero en la actualidad las especies existentes de diferentes órdenes, que hablamos de orden Anoplura, que es el piojo de humanos, orden Siphonaptera, las pulgas, por ejemplo,
las han perdido por su hábitat, no las necesitan. O el orden malófaga, que son los piojos de las aves. Los piojos de las aves tampoco no tienen alas y se pasan de un hospedero a otro, de una ave a otro, a través de los nidos. Entonces, ellos más bien han perdido las alas y por lo tanto sus alas no son funcionales y ellos mismos por evolución se deshicieron de sus alas porque no las necesitan. Y al no tener un órgano, otros órganos se les desarrollan mucho mejor, como por ejemplo podría ser el olfato, para poder detectar el lugar donde están los hospederos. Entonces, que quede claro que los insectos que tienen alas bien desarrolladas es para volar, es para utilizarlas, pero con esas excepciones. Sí. En caso de que usted menciona ahí el piojo y la pulga, estos poseen patas saltadoras, ¿verdad? Piojo no, el piojo no, la pulga sí. En caso de la pulga, antes de que se despojara de las alas, ¿ya poseía este tipo de patas o se desarrolló después? No, yo mencioné que inicialmente todas las patas de los insectos eran ambulatorias o caminadoras. La evolución ha hecho que se modifiquen las patas saltadoras. Bueno, quisiera hablar yo sé que ya casi no hay tiempo, pero fíjense que quiero que quede claro que en la próxima semana sí tenemos que abarcar 4 temas para ponernos al día. Estamos atrasados con una presentación. Sería el tema 8 de ramos, porque el único par de alas que es funcional para el vuelo es el segundo par de alas, no el primero. El primero le sirve de cobertura, de protección contra enemigos naturales, contra depredadores, por ejemplo. Entonces, generalmente son malos voladores. Pero sí, las chinches de agua. Chinche de agua, sí, está bien dicho, es una chinche. Chinche de agua tiene alas. Ingeniero, una consulta. Gracias, ingeniero. Bueno, Luis Núñez. Sí, ¿Tiene ingeniero, solo pregunta? para que me aclarara, sí. Con respecto a las venas que vamos a encontrar en las alas, esas no van a ser completamente sólidas, ¿verdad? Porque me pareció que el ingeniero, el compañero comentó de que van a llevar hemolinfa en el interior. Sí, ¿correcto? interesante. Ve que esa pregunta es importante y lo voy a apuntar. Núñez Luis. Es importante eso, aclararlo. Las venas, todas las venas que están en las alas son huecas. Son huecas, por lo tanto, a través de esos orificios, aunque sean venas muy pequeñitas, tienen orificios muy pequeñitos a través del cual fluye la hemolinfa. ¿Y por qué tiene que circular la hemolinfa a través de esas venas? Porque todas las células del cuerpo de los insectos, en este caso, las membranas que conforman el ala, por ejemplo, necesitan ser alimentadas con la hemolinfa. Y esa hemolinfa, lógicamente, no va a través de las membranas, sino que se desplaza a través de las venas y se distribuye a las diferentes partes del cuerpo de los insectos. Si estamos pensando en el orificio de cualquier vena, longitudinal o transversal, son orificios muy pequeños. Normalmente, al bombear el corazón de los insectos, el sistema circulatorio no tiene la suficiente presión para poder enviar a la hemolinfa por esos orificios tan pequeños que están en las antenas, que están para que llegue la hemolinfa al último segmento tarsal, que llegue a suplir a esas células que conforman la membrana de las alas. Entonces, normalmente hay órganos accesorios, órganos pulsátiles se le llaman, que ayudan al corazón para bombear con mayor presión a esa hemolinfa a través de esas aberturas tan pequeñas como son las venas. O si no, al extremo, por ejemplo, de una antena. Hasta el último segmento de la antena tiene que llegar hemolinfa
para nutrir las células. Y eso se ayuda a los insectos para generar presión a través de esas bombas pulsátiles que ayudan al corazón a enviar a la hemolinfa con mayor presión hacia esos lugares tan estrechos. Sí, es importante. Además, y esa es una función de las venas, además de darle la arquitectura o el sostén a esas membranas de las alas de los insectos, ayudan a transportar, a través de ellas se transportan y se nutren las células que componen esas alas. Esa es otra función de las venas. Y a nosotros, esa función desde el punto de vista de utilidad para los insectos. Y a nosotros ya dijimos que la cantidad de venas que tengan, tanto transversales como longitudinales, y si hay ramificaciones en ellas, nos ayuda desde el punto de vista de clasificación taxonómica. Ok. Bueno, si no hay más preguntas, sí. Rivas Josué. ¿La hemolinfa qué? Sí, la hemolinfa es el equivalente de la sangre en nosotros y no es de color roja porque no tiene glóbulos rojos. La sangre de los insectos no tiene glóbulos rojos. Por lo tanto, la hemolinfa normalmente es de color amarillo o verdoso. Y tanto los inmaduros como los adultos deben de tener hemolinfa porque es la que sirve para nutrir las diferentes células que componen el cuerpo, tanto de insectos inmaduros como adultos. Son importantes desde ese punto de vista. Entonces, esa es la... ¿Por qué no es rojo? Porque no tiene glóbulos rojos. Y cumple la misma función en los insectos, ese líquido que no se llama sangre, sino que hemolinfa. Bueno, si no hay